¿Cuántas decisiones has postergado, no porque no supieras qué hacer, sino porque el miedo te convenció de que no eras capaz? ¿Cuántas veces sentiste el impulso de avanzar, pero una voz interior te dijo, mejor no, no ahora, no tú? El miedo no siempre grita. A veces susurra, a veces se disfraza de prudencia, a veces se presenta como lógica, pero en realidad es una prisión silenciosa. Tal vez no te ha detenido de creer en Dios, pero sí de creerle a Dios. Tal vez no te ha alejado de la fe, pero sí de la obediencia. Tal vez sigues orando, pero ya no te atreves a esperar. Si reconoces algo de esto en tu corazón, no llegaste a este mensaje por casualidad. Hoy no vamos a motivarte por unos minutos. Hoy no vamos a maquillarte el miedo con frases bonitas. Hoy vamos a exponerlo, desarmarlo y reemplazarlo con la verdad viva de la palabra de Dios. Porque cuando la verdad entra, el miedo pierde su voz. Y si este contenido está hablando directamente a tu espíritu, te invito desde ahora a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí no producimos contenido rápido, aquí formamos creyentes firmes, con fe profunda y mente renovada. Verdad fundamental, el miedo no es tu origen. 6:12 mini. Antes de enfrentar el miedo, necesitas entender algo esencial. El miedo no es parte de tu diseño espiritual. Segunda de Timoteo 1:7 no es un versículo decorativo, es un decreto de identidad. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso significa que si el miedo gobierna tu vida, no lo recibiste del cielo, no proviene del Padre, no fue impartido por el Espíritu Santo, no forma parte del ADN del creyente. El miedo es un intruso, un ocupante ilegal, una voz que aprendiste a escuchar, pero que no tiene autoridad legítima sobre ti. El enemigo no siempre te ataca con pecado, muchas veces te neutraliza con miedo, porque una persona con miedo no avanza, no decide, no confronta, no obedece. Y hoy Dios quiere devolverte la claridad. Primer pilar, lo que Dios puso en ti. ¿Ves Timoteo 1:7? Dios no solo te dice Dios no solo te dice lo que no te dio, te revela lo que sí depositó en ti. Uno, espíritu de poder. No es fuerza humana, no es autoestima, es dunamis, poder sobrenatural en acción. El mismo poder que sostuvo a Cristo en la cruz y lo levantó del sepulcro, habita en ti ahora mismo. El miedo se sostiene en la mentira de que no puedes. El poder de Dios se manifiesta cuando decides creerle más a su palabra que a tus emociones. 2. Espíritu de amor. El miedo florece cuando crees que estás solo. El amor de Dios destruye esa raíz. Cuando sabes que eres amado incluso cuando fallas, el miedo al rechazo pierde fuerza. El miedo al futuro se debilita. El miedo a no ser suficiente se rompe. El amor perfecto no negocia con el temor, lo expulsa. 3. Espíritu de dominio propio. Dios no te dio una mente para sobrevivir en pánico, sino para gobernar pensamientos, emociones y decisiones. El miedo te hace reaccionar. El dominio propio te permite responder. Jesús no negó la tormenta, la enfrentó desde la calma. Ese mismo espíritu está en ti. Si esta verdad está tocando tu corazón, escribe ahora en los comentarios: no vivo gobernado por el miedo, vivo desde lo que Dios puso en mí. Tu declaración es un acto espiritual. Segundo pilar, lo que Dios prometió hacer por ti. Isaías 40. Aquí Dios no apela a tu fuerza, apela a su fidelidad. No temas, porque yo estoy contigo. El antídoto más poderoso contra el miedo no es el control, es la presencia de Dios consciente. Este versículo contiene promesas que sostienen cuando todo tiembla. No estás solo, no estás solo. No estás desamparado, no estás enfrentando esto con tus propias fuerzas. No estás sostenido por tu desempeño, sino por su justicia. Cuando el miedo te dice no vas a resistir, Dios responde: yo te sostengo. Cuando el miedo te dice esto es demasiado, Dios declara: yo te esfuerzo. No es que nunca caerás, es que no caerás sin ser levantado. Tercer pilar, cómo caminar cuando todo está oscuro. Salmo 23:4. El valle no significa abandono, significa transición. David no dijo si entro, sino aunque ande. El valle no es destino, es proceso. Y observa esto, no es valle de muerte, es valle de sombra de muerte.
La sombra asusta, pero no tiene sustancia. La sombra no mata, la sombra no tiene poder real. Cristo ya venció a la muerte. Lo que ves es intimidación, no autoridad. El secreto no está en negar el valle, sino en caminar consciente de la presencia de Dios en él. Dios no siempre te saca del horno, pero nunca permite que entres solo. Hay momentos en la vida espiritual en los que el miedo ya no se presenta como un enemigo evidente, sino como una presencia constante que aprendimos a tolerar, a justificar y hasta a normalizar. Y es precisamente en ese punto cuando deja de ser una emoción pasajera para convertirse en un sistema interno que condiciona nuestra forma de pensar, de orar, de decidir y de avanzar. Porque el miedo no solo busca asustarte, busca enseñarte a vivir por debajo de lo que Dios diseñó para ti, acomodándote a una versión reducida de tu llamado, mientras te convence de que eso es madurez, prudencia o realismo. El problema no es que el miedo exista, porque todos lo experimentamos en algún nivel. El problema es cuando le otorgamos autoridad espiritual, cuando le permitimos definir los límites de nuestra obediencia, cuando comenzamos a tomar decisiones no desde la fe, sino desde la autoprotección, y lentamente nuestra vida cristiana deja de ser una vida guiada por el Espíritu para convertirse en una vida administrada por el temor a perder, a fallar, a sufrir o a ser expuestos. Dios nunca negó la existencia del miedo, pero jamás negoció con él, y si observas cuidadosamente la narrativa bíblica descubrirás que cada vez que Dios se manifiesta de manera decisiva en la vida de alguien, una de las primeras palabras que pronuncia es «no temas», no como una frase emocional, sino como una orden espiritual, porque el miedo no es solo un sentimiento, es una posición, y Dios no te llamó a vivir desde la posición del temor, sino desde la confianza radical en su carácter. Cuando el miedo gobierna, la fe se vuelve teórica porque creemos en Dios, pero no le creemos a Dios lo suficiente como para obedecerle, cuando sus instrucciones desafían nuestra lógica, y entonces empezamos a seleccionar qué partes del Evangelio aceptamos y cuáles posponemos, confiando en Dios para lo espiritual, pero no para lo práctico, para lo eterno, pero no para lo inmediato, para el cielo, pero no para la tierra que estamos pisando ahora mismo. Muchos creyentes no están alejados de Dios, pero sí están detenidos por el miedo. Siguen asistiendo, siguen escuchando, siguen orando, pero ya no avanzan, ya no se atreven, ya no dan pasos que impliquen riesgo, porque el miedo les ha enseñado a valorar más la seguridad que la obediencia, cuando en realidad la obediencia siempre ha sido el lugar más seguro para el creyente, aunque desde afuera parezca lo contrario. Hay decisiones que no has tomado no porque Dios no te haya hablado, sino porque el miedo te convenció de que obedecer ahora sería demasiado costoso, y en ese punto el miedo se convierte en una forma sutil de incredulidad, porque no estás dudando del poder de Dios, sino de su bondad. No estás cuestionando si Él puede, sino si Él cuidará de ti si das ese paso que te está pidiendo. El miedo siempre exagera el futuro y minimiza la presencia de Dios en el presente. Te proyecta escenarios que aún no existen mientras te hace olvidar que Dios ya está contigo ahora, que su gracia no se activa mañana, se activa hoy, que su provisión no se libera cuando todo está resuelto, sino cuando decides caminar aún sin tener todas las respuestas. Cuando Jesús llamó a Pedro a salir de la barca, no le explicó cómo iba a sostenerlo sobre el agua, simplemente lo llamó a caminar, porque la fe no necesita explicaciones completas, necesita una confianza completa, y mientras Pedro mantuvo su mirada en Cristo, el miedo no tuvo poder sobre él. Pero en el momento en que comenzó a evaluar las circunstancias más que la voz que lo llamó, el miedo recuperó su influencia, no porque las olas fueran nuevas, sino porque su enfoque cambió. El miedo siempre aparece cuando apartas la mirada de Cristo y la colocas en lo que te rodea, en lo que falta, en lo que podría salir mal, en lo que otros dicen, en tus propias limitaciones, y en ese instante comienzas a hundirte, no porque Dios te haya soltado, sino porque tú soltaste la confianza que te mantenía firme.
Dios no está buscando creyentes que nunca sientan miedo, está formando creyentes que no se dejen gobernar por Él, personas que aunque tiemblen por dentro, decidan obedecer por fuera, porque el valor bíblico no es la ausencia de temor, es la determinación de avanzar a pesar de Él, sabiendo que la fidelidad de Dios pesa más que cualquier incertidumbre. Cuando el miedo habla, suele hacerlo con un lenguaje razonable. Te dice que esperes un poco más, que no es el momento, que no estás listo, que necesitas más confirmación, cuando en realidad muchas veces Dios ya habló con claridad. Pero el miedo busca ganar tiempo, porque sabe que mientras no avances, su control se mantiene intacto. El enemigo no necesita destruirte si logra detenerte, no necesita sacarte de la fe si consigue que vivas una fe sin movimiento, sin pasos, sin riesgo, sin dependencia real de Dios, porque una fe que no se ejercita termina debilitándose, no por falta de verdad, sino por falta de práctica. Dios no unge tu comodidad, unge tu obediencia, y cada vez que decides avanzar a pesar del miedo, algo se rompe en el mundo espiritual, no porque seas fuerte, sino porque estás alineándote con la verdad, y la verdad siempre tiene autoridad sobre la mentira, aunque la mentira haya gobernado por mucho tiempo. Hay personas que llevan años orando para que el miedo se vaya, cuando en realidad Dios está esperando que comiencen a caminar, porque el miedo no siempre se disipa antes del paso, muchas veces se disuelve durante el paso, en el acto mismo de obedecer, cuando descubres que Dios estaba sosteniéndote desde el inicio. El Espíritu Santo no fue enviado para hacerte sentir seguro en tu zona de confort, sino para guiarte hacia toda verdad, y la verdad casi siempre te llevará a territorios donde necesitas depender más de Dios que de ti mismo, porque solo allí su poder se perfecciona en tu debilidad. No confundas paz con ausencia de desafío, porque muchas veces la verdadera paz aparece justo después de haber tomado una decisión que te dio miedo, pero que estaba alineada con la voluntad de Dios, y esa paz no viene de que todo esté resuelto, sino de saber que estás caminando en obediencia. Dios no te llama a entender todo, te llama a confiar en Él completamente, y la confianza no se demuestra cuando todo es claro, sino cuando eliges obedecer, aun cuando el camino es incierto, sabiendo que el Dios que te llamó es fiel para sostenerte en cada paso. El miedo quiere que vivas reaccionando, Dios quiere que vivas discerniendo, el miedo quiere que te muevas por impulso defensivo, Dios quiere que te muevas por convicción espiritual, y esa diferencia define no solo tus decisiones, sino el tipo de vida espiritual que estás construyendo. Hoy el Espíritu de Dios te está invitando a hacer una transición interna, a dejar de vivir desde el temor y comenzar a vivir desde la fe activa, una fe que no se limita a creer, sino que se expresa en pasos concretos, en decisiones valientes, en obediencia diaria, aun cuando el miedo intente levantar su voz. No se trata de que mañana no vuelvas a sentir miedo, se trata de que mañana, cuando el miedo aparezca, ya no tenga la última palabra, porque habrás decidido que tu vida no estará definida por lo que temes, sino por aquel en quien confías, y esa decisión, tomada una y otra vez, es la que transforma una vida común en una vida firmemente anclada en Dios. Y es justamente en ese punto de la vida, cuando ya intentaste todo con tus propias fuerzas, cuando comprendes que la fe no es un recurso emocional para sentirte mejor por un momento, sino una estructura interior que te sostiene cuando todo lo externo se desmorona, porque la fe en Dios no elimina la adversidad, pero sí transforma radicalmente la manera en que tu mente la enfrenta, la interpreta y la atraviesa. La mayoría de las personas se quiebra mentalmente no porque los problemas sean demasiado grandes, sino porque cargan solos con un peso que nunca estuvieron diseñados para llevar sin Dios, y cuando la mente intenta controlar lo que solo puede ser entregado, aparece la ansiedad, el miedo, la frustración constante y ese agotamiento invisible que te roba la paz incluso cuando aparentemente todo está en calma. Creer en Dios no significa vivir sin dolor, significa aprender a pensar diferente en medio del dolor, significa entrenar la mente para no reaccionar desde el pánico, sino desde la confianza, para no interpretar cada dificultad como un castigo, sino como un proceso, para no verte como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que está siendo formado, fortalecido y preparado para algo mayor.
Porque cuando confías en Dios de verdad, tu mente deja de correr desesperadamente detrás de respuestas inmediatas y comienza a descansar en la certeza de que aunque no entiendas el ahora, hay un propósito trabajando en silencio, y esa convicción interna es una de las mayores fortalezas mentales que una persona puede desarrollar. La fe te enseña a esperar sin desesperarte, a caminar sin ver el camino completo, a avanzar incluso cuando las emociones gritan lo contrario, y ese dominio interior es lo que diferencia a una mente frágil de una mente firme, a una persona que se rinde fácilmente de alguien que permanece de pie aun cuando todo parece perdido. Muchos quieren resultados sin proceso, quieren paz sin rendición, quieren fortaleza sin disciplina espiritual, pero la fe genuina no se construye en los días fáciles, se forja en las noches silenciosas donde nadie te ve, donde orás sin sentir nada, donde confías sin recibir señales, donde decidís seguir creyendo aunque tus circunstancias no cambien. Y es ahí donde la mente se fortalece, porque aprendes que no todo pensamiento merece tu atención, que no toda emoción define la verdad, que no toda batalla se pelea reaccionando. Algunas se ganan permaneciendo firme, callado, confiado y obediente. Cuando entrenas tu mente en la fe, dejas de alimentar pensamientos de derrota y comenzás a afirmar verdades eternas, incluso cuando tu realidad temporal intenta contradecirlas, y esa práctica constante renueva tu forma de pensar, reordena tus prioridades y te da una estabilidad emocional que no depende de lo que pasa afuera. La fe en Dios te enseña a soltar el control. Y soltar el control es una de las decisiones mentales más difíciles pero más liberadoras que existen, porque entendés que no sos responsable de sostener el universo, que no todo depende de vos, que podés descansar sin culpa, confiar sin miedo y avanzar sin la presión de tener que resolverlo todo hoy. Y cuanto más descansás en Dios, más clara se vuelve tu mente, más firme tu carácter, más estable tu ánimo, porque la paz que Él da no es ausencia de problemas, es presencia de confianza en medio de ellos. Por eso una persona con fe puede atravesar tormentas sin perder la cordura, puede enfrentar rechazo sin perder su identidad, puede vivir procesos largos sin rendirse, porque su fuerza mental no nace del optimismo humano, sino de una esperanza espiritual que no se apaga con las circunstancias. La fe te reeduca mentalmente, te enseña a pensar a largo plazo, a no reaccionar impulsivamente, a no tomar decisiones desde el miedo, a no vivir esclavo de la urgencia, y esa madurez interior se refleja en cada área de tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus decisiones y en la manera en que enfrentas cada desafío. Y si hoy estás escuchando esto y sentís que tu mente está cansada, que tus pensamientos no descansan, que llevas demasiado peso emocional, tal vez no necesitas más motivación, tal vez necesitas rendirte de verdad, soltar la lucha interna y volver a confiar plenamente en Dios, no como concepto religioso, sino como ancla real para tu mente y tu corazón. Porque cuando confías en Dios, aprendes que no todo se arregla corriendo, que no todo se resuelve luchando, que hay momentos donde la mayor fortaleza mental es permanecer, esperar, obedecer y no abandonar el camino, aunque no veas resultados inmediatos. La fe no te hace débil, te hace estable, no te hace pasivo, te hace sabio, no te quita el dolor, pero te da sentido en medio de él. Y esa combinación es la que construye una mente verdaderamente fuerte, resistente y preparada para cualquier temporada de la vida. Y si este mensaje está hablando a tu corazón, si sentís que necesitas fortalecer tu mente desde la fe, te invito a que te suscribas a este canal, porque aquí compartimos palabras que no solo motivan, sino que edifican, confrontan y transforman desde una perspectiva bíblica y profunda. Y si este contenido te está ayudando, deja tu like y compartilo con alguien que hoy esté luchando en silencio. Seguimos aquí, caminando juntos, fortaleciendo la mente, el espíritu y la fe, porque cuando Dios es tu fundamento, ninguna tormenta puede derrumbarte. Y a medida que la fe se vuelve una práctica diaria y no solo un pensamiento ocasional, comenzás a notar cómo tu mente deja de reaccionar de manera automática ante cada dificultad, porque ya no interpretas los problemas como amenazas absolutas, sino como escenarios donde Dios sigue teniendo el control, aunque tus sentidos no lo perciban con claridad.
La fortaleza mental que nace de la fe no es ruidosa ni espectacular. No necesita demostrar nada, se manifiesta en la calma interior, en la capacidad de permanecer sereno cuando otros se desesperan, en la firmeza silenciosa de quien sabe en quién ha confiado y no se deja arrastrar por el pánico colectivo ni por las voces que anuncian derrota antes de tiempo. Cuando confías en Dios, aprendes a discernir entre lo que es urgente y lo que es importante, entre lo que clama tu ansiedad y lo que afirma tu espíritu, y esa claridad mental te protege de decisiones impulsivas que nacen del miedo, del cansancio o de la presión externa. La fe también te enseña a reinterpretar el silencio de Dios, porque entendés que el silencio no siempre significa ausencia, muchas veces significa formación, preparación, alineación interna, y mientras vos esperás respuestas, Dios está trabajando en tu carácter, fortaleciendo tu mente y ajustando tu visión para lo que viene. Una mente fortalecida por la fe no se rompe cuando los planes cambian, no se desmorona cuando las puertas se cierran, no se amarga cuando las cosas no salen como esperabas, porque sabe que el propósito de Dios no depende de un escenario perfecto, sino de una obediencia constante incluso en medio de la incertidumbre. Y es justamente esa obediencia silenciosa la que forja una resistencia mental que no se adquiere con libros de motivación rápida ni con frases vacías, sino con una relación profunda y constante con Dios, donde aprendes a confiar más allá de tus emociones y a caminar más allá de tu comprensión. La fe te enseña a hablarte a vos mismo de una manera diferente, a no permitir que la voz del miedo sea la más fuerte, a no dejar que los pensamientos negativos gobiernen tu día, a recordar verdades eternas cuando tu mente intenta convencerse de que todo está perdido. Porque una mente sin fe se desgasta intentando controlar lo incontrolable, mientras que una mente anclada en Dios aprende a descansar, a soltar, a esperar y a avanzar paso a paso sin cargarse con un peso que no le corresponde. Y cuanto más descansas en Dios, más espacio se abre dentro de vos para la claridad, para la sabiduría, para la paz, porque la fe no solo fortalece tu espíritu, también ordena tus pensamientos, regula tus emociones y te da una perspectiva más amplia de la vida. Hay batallas que no se ganan haciendo más, sino confiando más. Hay momentos donde la mayor fortaleza mental no es insistir, sino rendirse, no es forzar puertas, sino esperar el tiempo correcto, no es reaccionar, sino permanecer firme en la fe, aunque todo a tu alrededor invite a la desesperación. La fe te permite atravesar procesos largos sin perder la esperanza, porque entendés que Dios no trabaja con prisa humana, sino con propósito eterno, y aunque el proceso sea incómodo, cansador y muchas veces solitario, sabes que no es en vano. Y esa certeza te sostiene cuando no hay aplausos, cuando no hay reconocimiento, cuando nadie entiende por qué seguís creyendo, porque tu fortaleza mental ya no depende de la aprobación externa, sino de una convicción interna que nadie puede arrebatarte. Si hoy sentís que estás en un proceso así, donde todo parece lento, donde las respuestas no llegan, donde la mente se cansa de esperar, este mensaje es para recordarte que no estás retrocediendo, estás siendo fortalecido, que no estás perdiendo el tiempo, estás siendo preparado, que no estás solo, Dios sigue obrando aunque no lo veas. Y por eso este canal existe, para acompañarte en esos procesos invisibles, para recordarte verdades cuando tu mente se debilita, para ayudarte a fortalecer tu fe, tu pensamiento y tu vida espiritual. Así que si este contenido está siendo de bendición para vos, suscríbete, activa las notificaciones y quédate con nosotros, porque juntos seguimos creciendo en fe, en dominio mental y en propósito. Hoy no recibiste información, recibiste armas, identidad que expulsa el miedo, promesas que sostienen el alma, presencia que acompaña en la oscuridad. Ahora la decisión es tuya, seguir conviviendo con el miedo o comenzar a enfrentarlo con la verdad. Si este mensaje te fortaleció, dale like ahora. No es un gesto pequeño, es una semilla que permite que este mensaje llegue a otros corazones que hoy están paralizados. Suscríbete al canal si deseas contenido que alimente tu fe, renueve tu mente y te devuelva autoridad espiritual. Y antes de irte, escribe en los comentarios esta declaración final. Camino por fe, no por miedo.
Dios está conmigo. Que esta verdad no solo te acompañe hoy, sino que gobierne tu manera de vivir a partir de ahora.